However, that doesn't mean that we are giving up on the name at all, and we will continue to fight for New Jeans. Regardless of our name, just remember that New Jeans never dies. ¡Bravo! ¡Bravo! Perdón. Amigo, yo llego a estar en una de estas y me desconozco. Literalmente ahora mismo, si yo hubiera estado ahí, me hubieran votado, me hubieran dicho seguridad. Sáquenme ese loquito del centro. Básicamente lo que acabo de decir Daniel, por si alguien no entendió. Recordatorio diario. New Jeans no se disuelve, sino que vuelve a debutar con la mejor compañía. New Jeans never die. Este 28 de noviembre, New Jeans New anunció Jeans que daría una conferencia A de ver, ahorita prensa. vamos a ver un contexto general así bastante rápido, gracias a K-Pop Quiz. Recuerden su canal allá abajo en la suscripción por si quieren ver todo esto de noticias, de actualizaciones y demás. Pero sí, contexto de todo lo que está pasando con New Jeans. Este 28 de noviembre, New Jeans anunció que daría una conferencia de prensa de emergencia para hablar sobre su contrato con Adore, por lo que las chicas se reunieron junto a los medios de comunicación y comenzaron a hablar. Hani comenzó diciendo que la razón por la que están renunciando a Adore es porque se suponía que debían proteger a New Jeans, siendo lo básico, pero ellos no tienen ninguna intención de protegerlas. Asimismo, Minji agregó: aunque Hive y Adore afirman ser entidades separadas, todos saben que los actuales Hive y Adore son uno. A ver, yo creo que esto todo el mundo lo sabía desde un principio, pero bueno. Y el Adore que conocíamos ya no existe, por lo tanto, la confianza entre Adore y nosotras se ha roto por completo. Bueno, a ver, más que todo era con Min Hye-jin, ¿no? Pero bueno. Por lo que todos se preguntaron qué pasaría con New Jeans en estos días y hasta cuándo volverían a saber de ellas. A lo que Daniel dijo: una vez que finalice el contrato exclusivo, ya no seremos artistas de Adore. Sin embargo, todos los compromisos programados y acuerdos de patrocinio continuarán, esto según lo planeado, y agradecemos a todos los anunciantes que nos han apoyado. Pues gente, es oficial. Es probable que los eventos de fin de año, como el Gallo de Ajeon, uno de ellos, que es donde se va a estar presentando New Jeans, probablemente puede que sea uno de los últimos eventos, presentaciones en vivo que podamos ver a todas ellas juntas bajo el nombre de New Jeans. No saben cómo duele decir eso, güey. Esto según lo planeado, y agradecemos a todos los anunciantes que nos han apoyado. También mencionó lo que pasaría con el nombre de New Jeans y si lo seguirían teniendo o ya no, diciendo: New Jeans podría no usar más el nombre del grupo. Weón, es que... Ay, chingada. ¿Por qué no les dejan que se lleven el nombre, weón? ¿Sabes? Yo creo que deberían de dejarles que... Bueno, a ver, es que tampoco también te digo, no creo que lo hagan. No, pero... Pero de todas formas, New Jeans nunca muere. A lo que Hein agregó que no tienen intención de renunciar al nombre, ya que tiene mucho significado para ellas, y desean recuperar los derechos sobre el mismo para seguir usándolo. ¡Vamos! Además, muchos fans se preocuparon por la multa millonaria que les pondría a Adore y Hive. Es verdad lo de la multa, Lo de la tras rescindir sus contratos de esa manera, por lo que Herin aclaró: no creemos que debemos pagar una... Hola Saco y Chat. Oy. Me perdí. Hola Rekan, ¿cómo estás? Pues a ver, estamos viendo todo el contexto sobre todo lo que sucedió el día de hoy hace unas horas con lo de que por lo visto fue pues una conferencia de prensa de emergencia hecho por New Jeans para los medios y demás, ¿no? contratos de esa manera, por lo que Herin aclaró: no creemos que debemos pagar una multa porque no violamos el contrato exclusivo. Esta situación se produjo porque Hive violó el contrato y la responsabilidad recae sobre Hive y Adore. A ver, yo sinceramente espero que ellas no tengan que pagar ninguna multa, porque si es que aparte de todo lo que está sucediendo tienen que pagar una multa, van a quedar en una posición muy jodida, sin empresa, con una multa millonaria y con un buen de cosas por delante. Esperemos que no sea así, la verdad. Dando a entender que no piensan pagar absolutamente nada a Adore, Ni y madre, que de ni hecho madre. son ellos quienes tendrán que Que pagarles. chingue a su Mauser, porque ya tienen suficiente dinero, no les vamos a dar más. También les preguntaron sobre si continuarían trabajando con Min Hye-jin, a lo que expresaron su deseo de seguir trabajando con la ex CEO si es posible. Oh. También Minji declaró: No sé si eso es bueno o malo, pero bueno,
que ellas vean, la verdad, lo mejor para ellas. Que el correo que les envió Ador Es en probable que respuesta sí. a la decisión de dejar la empresa en 14 días, Ador declaró que no era tiempo suficiente y que lamentaba no haber tenido comunicación y que habían asuntos internos que no podían abordar porque no eran Wakey, responsabilidad de wakey. Ador, por lo que Minji Uf, ¿Alguien cree que ellas son las ok. equivocadas? En otro lugar he visto a gente Ok. diciendo que ellas son las equivocadas, y minimizando a Hani por lo de que alguien de la empresa le dijo a otro grupo que la ignorara. ¿Creen que es culpa de Hani sentirse ignorada o que esté mal que haya hecho una conferencia? A ver, yo creo que lo del tema de lo que le ignoraron, que le dijeron que le ignoraran y demás, yo creo que pues eso, la verdad es que a estas alturas pues no creo que sea una de las razones, tipo, eso es parte de lo que ellas quieren dar a demostrar sobre lo de que Hive y Ador actual no les dan el apoyo, no les dan, ¿sabes? No es como que se sienta respaldadas por su empresa, entonces es un cúmulo de cosas según lo que ellas han estado explicando. Pero claro, centrándonos únicamente en eso, pues a ver, no, obviamente no es tanto como para hacer wow, no puede ser, nos vamos de la empresa solo por eso, pero ajá, es parte de. tiempo suficiente y que lamentaban no haber tenido comunicación y que habían asuntos internos que no podían abordar porque no eran responsabilidad de Ador, por lo que Minji dijo que no tomaron ninguna medida sustancial ya que les hablaron de sus exigencias en septiembre y que el correo de respuesta solo estaba lleno de mentiras y excusas y era simplemente una táctica para hacerlas perder más tiempo. Por lo cual, eso las hizo rescindir su contrato exclusivo el día de hoy. Incluso Hani habló sobre el maltrato que experimentó con las miembros y el personal. Ella dijo, hemos enfrentado malos tratos no solo hacia nosotros, sino hacia nuestro personal. Me gustaría que lo digan, güey. O sea, si es que ya están en este punto, me encantaría que agarren y lo digan. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Sabes? Tipo, ya te vas a ir de la empresa, ya, o sea, esperemos que no tengan que pagar una multa, por favor, te lo pido. Pero, amigo, ya que estás aquí, yo a ver, no te digo que empieces a, pues, a quemar gente, pero más o menos como a dar a entender, ¿no? Porque actualmente yo creo que lo que la mayor parte de gente piensa es que el detonante o una de las cosas principales razones es el hecho de que ignoraron un grupo, una persona del personal le dijo que ignoren a Hani, me parece que era, y demás, pero es obvio que no es únicamente por eso. Innumerables prevenciones y contradicciones, Pero no sé. malas comunicaciones deliberadas y manipulación respecto a múltiples áreas. Uy. Ador es una compañía que ya no tiene ninguna sinceridad en el arte de la música, ya sea creativa y obsesionada en aparentar ser una compañía que funciona bien, a pesar de solo tener pensamientos sobre ganar dinero y no ser consciente del efecto negativo que crean a través de sus medios no auténticos. Este no es el tipo de trabajo que respetamos. ¿Qué? No, amigo, o sea, literalmente agarraron y dijeron, hey, pero antes de irnos, para, amigo, le hundieron a Ador. Ador es una compañía que no tiene ninguna sinceridad en el arte de la música. Ya sea creativa y obsesionada en aparentar ser una compañía que funciona bien a pesar de solo tener pensamientos sobre ganar dinero. ¡Pum! Real. Y esto no solo aplica para Ador, aplica para muchas compañías que solo piensan en dinero. Y no ser consciente del efecto negativo que crean a través de sus medios no auténticos. Eso, y en los idols también. A través de sus medios no auténticos. Este no es el tipo de trabajo que respetamos o del que queremos ser parte. Y continuar trabajando para una empresa que no tiene intención de proteger a New Jeans solo nos haría daño. ¡Boom! Oye, a ver, yo sinceramente es que yo creo que todo el mundo, o sea, las personas que no estén de acuerdo aquí con New Jeans, en serio no les entiendo, la verdad, porque, a ver, esperemos que esto sea cierto, ¿no? Y que no estén siendo manipuladas y etcétera, todo, bueno, lo que todo el mundo sabe y las teorías que hay. Pero si es que todo es como ellas nos lo cuentan y nos lo comentan, que yo en serio espero que sea así porque sería lo mejor para ellas, weón, en serio, mis felicitaciones y yo apoyo totalmente a New Jeans porque, amigo, ¿cuándo se ha visto o sabes, así que un grupo se para así contra una empresa, weón? Es por eso Y que es la las verdad. 5 juntas acordamos dejar a Ador y expresamos claramente antes de que se publique información engañosa. Finalmente, New Jeans dijeron que intentarán seguir adelante con sus próximas actividades y expresaron su deseo de seguir lanzando nueva música el próximo año. Vamos, carajo, vamos, New Jeans. Lo único que me preocupa es las consecuencias de todo esto.
que espero que no sean muy graves para New Jeans, porque a partir de aquí todo sí, muy felicitaciones, etcétera, y todo el desmadre, pero claro, toda acción tiene una consecuencia, y en este caso no va a ser una excepción, así que esperemos que a partir de aquí tengan lo suficiente de apoyo, respaldo y demás como para poder seguir adelante, y sobre todo que las empresas no les hagan mucho pedo, men, porque eso es lo más preocupante, definitivamente, tanto Hive como Ador, porque ya te digo yo que las empresas contentas no están. Ador respondió a la renuncia de New Jeans. O sea, después, o bueno, no sé si en el momento en el cual New Jeans hizo esto, porque recordemos que New Jeans dio esta conferencia de emergencia sin previo aviso. A ver, ¿qué respondieron la empresa, en este caso Ador? El 28 de noviembre, las 5 miembros de New Jeans realizaron una conferencia de prensa para anunciar que rescindirían sus contratos con Ador a partir del 29 de noviembre. Ajá. Tras la conferencia de prensa, Ador publicó el siguiente comunicado. Ok, aquí. Lamentamos que se haya planificado y realizado una conferencia de prensa para anunciar la terminación del contrato de exclusividad, incluso antes de recibir una respuesta a la certificación de contenidos y sin una revisión suficiente. Ador, como parte de los contratos exclusivos, no ha violado los contratos y alegar que se ha roto unilateralmente la confianza no constituye motivo de rescisión. Ay, es que yo sabía que Ador y Hive, bueno, ambos están ahí metidos los dos. Los contratos exclusivos entre Ador y las miembros de New Jeans siguen vigentes, por lo que esperamos que continúen con sus actividades programadas junto con Ador, Bueno, eso sí lo dijeron, que las actividades programadas y demás obviamente sí van a hacer. como lo han hecho hasta ahora. Hemos solicitado varias reuniones con las artistas, pero no se han llevado a cabo. Esperamos que incluso podamos abrir nuestros corazones y tener conversaciones sinceras juntos. A ver, yo siempre que veo una empresa que diga esto y no salga una persona como tal y lo diga como una empresa, a mí siempre me da desconfianza, men, al chile, porque siento que agarran a una persona, toma, escribe esto de la mejor manera para que quede bien ante el ojo público y públicalo. Ador hará todo lo posible para apoyar a New Jeans en sus actividades y ayudarlas a crecer aún más como artistas globales. Por lo que creen que Ador no las dejará ir tan fácil. Obviamente que no, ni de pedo. Eso es lo que a mí me preocupa. Es lo que a mí me preocupa. Así como planean aplicarles una multa si es que se van, al decir que ellos no han violado ningún contrato. Asimismo, al término de la conferencia de prensa y comunicado de Ador, creen que Minji se burló de ellos al publicar esta imagen del anime de Inuyasha, donde aparece despidiéndose, por lo que internautas se rieron de esta situación, así como las demás integrantes dejaron corazones en la aplicación Phoning. ¿Cómo no quererlas, weón? Es que te lo juro, ¿cómo no quererlas? ¿Sabes? Se despedían de la manera más épica posible, tipo, hasta la próxima, bye bye, se va volando. Así como las demás integrantes dejaron corazones en la Ese y el meme del chico que hace así y desaparece. El chico, justamente el que está aquí, que hace así, paz y desaparece. aplicación Phoning, demostrando su amor a los fans que la seguirán apoyando a pesar de todo. Además, fans mencionaron que muchos están preocupados por el futuro de New Jeans en la industria del K-pop. Obviamente. Mientras ellas están con este humor, tranquilizándolos un poco más. Obvio, amiga, es que obviamente New Jeans no va a agarrar y va a poner gente, ayúdenos, por favor. Estamos peleando contra una empresa. No, obviamente ellas al ojo público y en especial para Bunnies tienen que estar pues de la mejor manera, ¿sabes? Términos de compostura, además, ¿sabes? Tipo, porque no les conviene en ningún caso desesperarse y pues dar a indicar que ellas pues están preocupadas, etcétera y demás cosas, ¿no? Veamos qué sucede, men. Veamos qué sucede. Yo para mí creo que aún no hay una palabra final. Por parte de New Jeans, obviamente ya nos dimos cuenta que sí. Pero por parte de Ador y Hive, ellos no, Ellos no, para ellos aún no. New Jeans no se va a ir de la empresa. Se van a seguir manteniendo ahí. Y en caso de que se quieran ir, la multa multimillonaria que les va a caer, wow. Eso va a estar duro, Esperemos que les vaya de la mejor manera. No sé cuál va a ser el final, pero esperemos que sea lo mejor para New Jeans, porque de todo corazón se merecen todo lo bueno y tienen demasiado talento para explotar. Triste que haya sucedido esto, pero bueno. En resumen, Hive, vete a tomar por